cordial saludo. Mi nombre es Jessica Caterina Manquillo Carvajal, estudiante del programa académico de licenciatura en Pedagogía Infantil. Este trabajo corresponde al curso de Pedagogía y Didácticas para la Inclusión y estoy matriculada en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNATA. El propósito de este trabajo es comprender las redes cerebrales, principios, pautas y puntos de control que orienta el diseño universal para el aprendizaje dual. Entonces, el aprendizaje que implementa el DUA se enfoca en comprender no solo el aprendizaje, sino que se enfoca en entender las capacidades, necesidades y diferencias que se presentan en los estudiantes. Analiza no solo el cómo o el por qué se genera el proceso de aprendizaje, sino que proporciona información valiosa, ya que se enfoca en investigar lo que se necesita para generar este proceso. Ayuda a comprender que para realizar este trabajo es importante tomar en cuenta diferentes aspectos. Las redes cerebrales, donde se encuentran 3 tipos. En las redes afectivas se encarga de darle un significado familiar y vincular y entender el porqué del aprendizaje o de lo que se está implementando o de lo que estemos explicando. Las redes de reconocimiento promueven los estímulos y se enfocan especialmente en el reconocimiento de la información y se asignan patrones que se perciben. Por último, las redes estratégicas generan control de los patrones mentales y de acción, así como de las funciones ejecutivas. También tenemos los principios, pautas y puntos de control. Entonces, este DUA contempla las redes cerebrales, principios, pautas de control que son necesarios entender para que se pueda trabajar de manera correcta en fomentar el aprendizaje. Aunque cada uno de los conceptos mencionados anteriormente trabaja en puntos específicos, todos trabajan de forma conjunta y aunque se subdividen en ciertas ramas, todas estas tienen el mismo objetivo, de hacer más comprensible el proceso de aprendizaje, enfocándose en las múltiples formas de implicar, de representación y las de acción y expresión, que son los principios que orienta el DUA. Entonces, es así como estas aún se subdividen un poco más, con el fin de profundizar y analizar de manera más asertiva para generar y fortalecer, además de asimilar, el proceso de aprendizaje. Existen 3 principios donde cada uno se divide en componentes o pautas. Hay 3 tipos de estas. Se dividen en 3 tipos. 3 principios se dividen cada uno en tres pautas. Entre ellos tenemos formas de implicación, opciones para la autorregulación, opciones para captar el interés, el esfuerzo y la persistencia. De esto tenemos un ejemplo de cómo implementarlo en el aula. Entonces, presentar la actividad que se va a trabajar de forma creativa y llamativa. Ejemplo. Y se trabajan las figuras geométricas. Se explica qué son y para qué sirven. Se trabajan estas realizando figuras divertidas y de varios colores, carros, personas, casas, etc. Tenemos también formas de representación, opciones para la percepción, el lenguaje, las expresiones matemáticas y los símbolos, opciones para la comprensión. De esto tenemos un ejemplo.
Ejemplo de percepción. Para lograr que entiendan las actividades se puede preguntar qué conocimientos presentan ante lo propuesto, o sea, ante las actividades que vamos a proponer. Si no se presenta alguno, pues se procede a trabajar familiarizando con objetos, cosas, entre otros, que generen un entendimiento o acercamiento al tema a trabajar. Entonces, el tercer principio, acción y expresión. Opciones para la acción, opciones para la expresión y la comunicación, opciones para las funciones ejecutivas. Un pequeño ejemplo de esto sería: tal y como se conoce, es importante atender a los requerimientos de todos. Para observar la práctica de lo enseñado, se puede trabajar grupalmente en realizar una actividad propuesta por ellos mismos, a partir de los conocimientos y aprendizajes generados. Ejemplo: para verificar que comprendieron el tema de las figuras geométricas, se les pedirá que armen o realicen figuras con figuras geométricas. Pueden utilizar un triángulo, un rectángulo, un hexágono para hacer diferentes figuras. Bueno, ¿qué entendemos por implicación? La implicación ayuda a entender que es imprescindible captar la atención y, además de esto, saber cómo hacerlo atendiendo a las necesidades o requerimientos de todos y cada uno de los estudiantes. La representación. ¿Qué entendemos por representación? En este concepto es importante ser estratégico y creativo a la hora de que dicho aprendizaje sea generado, captado y asimilado, implementando estrategias, métodos y técnicas que sustenten este concepto y que estos generen el cómo se puede representar. Acción y expresión. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Y cómo se nos va a dar? Para realizar este proceso se hace necesario que se logre entender el tema para que así, de esta forma, se puedan observar por medio de expresiones de entendimiento o realizando correctamente las tareas propuestas. Bueno, y las conclusiones de todo lo que he trabajado con esto son las siguientes. Las redes cerebrales, principios, pautas y puntos de control, aunque trabajan de forma única, es imposible separarlos, ya que estos forman el conjunto que ayudan a generar el aprendizaje. Son muchos los factores que actúan en este proceso, pero todos y cada uno de estos trabajan de forma conjunta, uniforme y asertiva, para que el aprendizaje se dé de la manera más apropiada posible, donde se logra entender y atender a todas las diferencias en el proceso de aprendizaje que presentan los estudiantes al encontrarse con este. Es decir, que para generar un aprendizaje en todos los estudiantes debemos no solamente enfocarnos en lo que vamos a enseñar, sino el cómo lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque hay diferencias de aprendizaje, por lo menos puede haber. Alguien aprende mejor viendo, alguien aprende mejor escuchando, alguien aprende mejor practicando. Entonces, es importante que todos tomemos esas diferencias y los docentes seamos asertivos, creativos, innovadores a la hora de realizar un ejercicio donde toda la información que estamos presentando sea comprensible, la logren captar, la logren apropiar y que no solamente se quede presentamos un tema y listo. No, la ética docente debe ir más allá. La ética docente debe enfocarse en las necesidades y prioridades de los estudiantes. Bueno, eso fue todo. Muchas gracias. Espero les haya gustado.